Bienvenidos a su devocional para este día. Agradecemos a Dios por tanto amor y tanta misericordia que nos da en este año 2025. Hoy, mis queridos amigos, estaremos compartiendo un tema muy interesante, muy importante para todos nosotros que buscamos agradar y alabar el nombre de nuestro Dios. Nuestro tema es: no hay excusa para el pecado. Quiero pedir la dirección de Dios y que ustedes me acompañen. Vamos a inclinar nuestro rostro y con reverencia pedir la bendición de Dios. Amado Dios y eterno Padre que moras en el cielo, santo y glorificado sea tu divino nombre. Estamos, Señor, ante ti para agradecer por tantas misericordias y bondades que nos das. Quiero pedirte en esta hora, Señor, que ilumines nuestros corazones, nuestras mentes y que podamos, Señor, poner en práctica las enseñanzas que tú nos das, que podamos, Señor, dejar a un lado el pecado y todo aquello, Señor, que nos aleje de alabar y glorificar tu nombre. Bendice nuestra audiencia, bendice este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, nuestro tema está basado en el libro de el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Traemos una temática muy importante: el origen del pecado, cómo, mis queridos amigos, ha venido esa oscuridad envolviendo a la raza humana, el universo, y, hermanos, ha venido a traer mucho caos, alejando así a aquel ser que Dios lo creó perfecto, alejándolo de la imagen y la semejanza que un día Dios le puso en él. Bueno, dice el libro de Ezequiel: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Bien, ¿quién es este personaje del cual se está hablando el profeta Ezequiel? Está hablando de Lucifer. El pecado de Lucifer, hermanos, es inexplicable porque ¿cuál será su origen? ¿Dónde empezó? Es un misterio. Lo que sí sabemos es que él empezó a albergarlo en su corazón, a darle un espacito, así como a veces algunas tendencias, algunas ideologías, si empezamos a prestarles atención, van captando nuestra mente y vamos razonando de repente a favor. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Estar atentos. ¿Cuáles son esas corrientes, hacia qué lado nos llevan? Porque hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de perdición. Pues por eso estamos ahora compartiendo con usted. El pecado de Lucifer es inexplicable. Satanás actuó deslealmente con Dios. Sus quejas y murmuraciones despertaron simpatía en medio de las huestes angélicas y muchos adoptaron la misma actitud. Como hay ciertas corrientes, háblese en política o en otras cosas, alguien empieza a presentar sus ideas, a veces quizá un poco descabelladas, pero alguien sale y empieza a apoyarlas, o de repente con ciertas cosas que favorecen únicamente a la persona que las está exponiendo. En este caso, a Lucifer así le estaba pasando. Empezó a ganar simpatía de otros que empezaron a decir: no tiene razón, no, pues yo lo empiezo a apoyar, y así empezó a minar la mente de otros seres celestiales. Y empezó más adelante, como ya ellos habían tomado eh, esta corriente, él empezó a acusarlos como para decir: no, ya los tengo, no se me van a ir. Y así acusa también al ser humano. Bueno, despertó simpatías. ¿Cómo hizo el Señor la fuerza de estas acusaciones? ¿Cómo deshizo el Señor la fuerza de estas acusaciones? Es algo interesante, porque Dios no puede actuar por la fuerza como el ser humano a veces actúa para poder imponer sus decisiones o lo que él quiere. Y bueno, los países o las grandes potencias, para imponer sus deseos, a veces se hace uso de la fuerza. Pero ¿quién ha enseñado esto? ¿De qué corriente es? A causa de la influencia de las acusaciones de Satanás, Dios decidió no tratar al enemigo en la forma en que lo merecía. ¿Y cuál sería? A veces nosotros calificamos a ciertas actitudes de otras personas y decimos: no, es que así merece ser castigado, o se lo merecía, y esto y lo otro. Pero en su amor Dios nos da una enseñanza muy grande. No podía, hermanos y amigos, tratar al enemigo de la misma manera. El tentador proyectaría ahora la culpa de sus acciones sobre algunos de sus subordinados. Intentaría dar la apariencia de que si todo hubiera ocurrido según su propio juicio, esta manifestación de rebelión se habría evitado. Interesante.
una astucia muy, muy grande, la cual muchos seres humanos la aplican en la actualidad. ¿A quién estarán imitando? Pues Satanás, mis queridos amigos, cuando fue expulsado del cielo, propuso borrar la imagen de Dios en el hombre, y ahora el ser humano manifiesta la imagen y semejanza de este su líder terrenal. Envidia, odio, celos. Pero Dios, ¿será que puede tratar al ser humano así como se lo merece? Amor tras amor manifiesta Dios. Satanás pudo haber entonces empezado a decir: porque me han tratado así, yo así, he tenido que actuar, he tenido que defenderme y actuar de esta manera. Si Dios hubiese, hermanos, actuado así inmediatamente, se hubiese dado este tipo de oportunidad para que Satanás hubiese obrado así. El poder condenador de Satanás lo conduciría a instituir una teoría de justicia inconsciente con la misericordia. Él afirma ser la voz del poder de Dios, sostiene que sus decisiones son justas, puras y sin falla. Algo terrible, hermanos, que hay algunas entidades que también están diciendo esto. Incluso a lo largo de la historia han habido muchos seres humanos que se han tomado para ellos cierta honra que solo le corresponde a Dios. Y Satanás se ha interpuesto entre Dios y el hombre para poder él recibir lo que solamente le corresponde a Dios. Es así como asume su postura desde el asiento del juicio, declarando que sus pronunciaciones son infalibles, pero su justicia, carente de misericordia, no es más que una falsificación de la verdadera justicia, algo que Dios aborrece. Y siempre en las estratagemas del diablo presenta mucha verdad con un poquito de mentiras, y de repente, cuando es aceptada, se manifiesta toda aquella gran mentira que ha sido envuelta y dada al ser humano. Y Satanás es un gran predicador, es un gran teólogo, filósofo, y bueno, sabe cómo envolver las mentes del ser humano. Pues él predica que la justicia de él es mejor que la de Dios, que él tiene la voz de Dios, y que sus decisiones son justas, son para el bien del ser humano. Te conviene, mira esto, mira lo otro, no, estos dones vas a recibir, honores, puestos y todo esto. Pero mis queridos amigos y hermanos, Dios nos está advirtiendo, porque el mismo Satanás dice: asume un puesto de juez y acusa y dice esto aquí o allá. Dios aborrece todo esto. Pero ¿cómo podría saber el universo que Lucifer no es un líder justo y confiable si apenas comenzaba toda esta revolución en el cielo? Y podría ir a otros mundos y empezar a convencerlos de que él tenía razón y este era su plan: subir a las estrellas, sobre ser semejante al Altísimo. Sobre las estrellas pondré mi trono. Este era el plan de Lucifer al principio. Podría haber ido a otros mundos, y era menester que Dios obrara, no como Lucifer estaba obrando. Pero sabia y justamente, mis queridos hermanos, Dios tomó una acción. ¿Cómo podría el universo saber de cuál era el plan de Satanás? Ante ellos parece ser justo. No puede ver cómo Dios lo hace. Y a veces parece, más adelante hemos de ver algunos temas: por sus frutos los conoceréis. Parece insignificante, o alguna acción parece inofensiva o que no traerá mayor resultado. Pero de vez tras vez se va acumulando como la gota en una botella, se va llenando, y al final, mis queridos amigos, va creciendo aquello. Satanás parecía justo en su presentación, en su teoría, en su política. No puede ver los otros seres como Dios lo hace, más allá de la apariencia exterior. Tampoco conocen como Dios conoce. La labor de desenmascararlo y demostrar ante las huestes angélicas que sus juicios no son los de Dios, que Él ha establecido su propia norma, exponiéndose así a la justa indignación divina, crearía una condición que debería ser evitada. Y es que Lucifer estaba únicamente mostrándose como alguien inocente, como que estaba menospreciándolo, y que no le estaban dando el lugar que se merecía. Pues ahora, mis queridos hermanos, ¿qué estaba creando? Algo que, mis queridos hermanos, debía ser evitado.
algo que descontrolaría el orden del amor de Dios o la regla divina. Por causa del poder engañador de Satanás, muchos ángeles tristemente abandonaron la fidelidad a Dios, al grado que Apocalipsis 12:6 dice que con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles o de las estrellas. Y todo esto, mis queridos hermanos, estaba creando un caos. Ahora debían escoger: o se sometían a la autoridad divina o mentía para sostener su posición. Nos damos cuenta, hermanos, que Satanás ganó a muchos ángeles enseñando de que, de que Dios estaba equivocado. Pero ahora, mis queridos hermanos, Dios, como un ser justo y recto, dio la oportunidad a que Satanás decidiera de qué lado estaba. Debía de escoger si se sometía a la autoridad divina o mentía para sostener su posición. Por medio de falacias y engaños logró cierta ventaja que no se prolongó por mucho tiempo. Nos damos cuenta que Satanás puede emplear ciertos engaños, hacer uso de ciertas herramientas como la mentira, la estratagema y cuantas cosas de las cuales Dios no puede hacer uso de ellas. Porque entonces, mis queridos hermanos, estaría dando espacio a un caos más grande. Por medio de falacias y engaños logró evitar o logró cierta ventaja que no se prolongó por mucho tiempo. Dios no miente, Él se mueve en forma recta. Es posible que Lucifer diga la verdad cuando le conviene a sus propósitos, pero será sinuoso y deshonesto para evitar la humillación y la derrota. Y es que siempre ha trabajado solapadamente para poder desviar la mente humana de los principios de Dios. ¿Qué le dijo a Eva? Hermano, se manifestó, se presentó como un ser de luz, como un ser muy magnífico. Seréis como dioses. Les mintió. Y este Satanás, hermano, se presenta a veces como ángel de luz cuando conviene a sus propósitos. Pero luego, ¿qué pasará? No acepta su humillación y su derrota porque no quiso reconocer que Jesús tiene la autoridad o someter a la autoridad divina. Y entonces mintió a los otros ángeles diciéndoles que ellos habían ido demasiado lejos ya, cuando Él era el que había ido demasiado lejos. Cuando Él era el que, mis queridos hermanos, había desaprovechado tantas veces la oportunidad que Dios le había dado. Y envolvió así como envuelve al ser humano. Y a veces le muestra que ya no tiene solución para su vida. Y a veces tristemente el ser humano toma ciertas decisiones catastróficas para su vida, que pierde toda esperanza, toda oportunidad para poder estar en paz con Dios, con sus familiares. Y lo hunde tanto, mis queridos hermanos, que a veces el ser humano la única salida que encuentra es la muerte. Y así está nuestro mundo sometido en un caos, en depresión, en ansiedad, en tristezas tan profundas, mis queridos hermanos, que pareciera que no hay esperanza, que no hay oportunidad. Porque aquel que mina las mentes humanas está haciendo de que el ser humano no mire a su Salvador, a su único y suficiente Salvador, que es nuestro Señor Jesús. Esa oportunidad es para nosotros ahora. Logró triunfar en aparente superioridad, pero por medio de engaños escondió su verdadero carácter y objetivo. Porque ¿cuál era su verdadero carácter? Hemos de descubrir en esta semana que Lucifer quería destronar a Cristo Jesús. A tal grado, mis queridos hermanos, que cuando Jesús vino a esta tierra, ¿cuál fue el desenlace? Bueno, tenía que cumplirse lo que dice Génesis 3:15, que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza y mordería el calcañar. Pero al final, mis queridos hermanos, el destino de Lucifer está ya sellado. No se podía presentar de una vez ante el universo el verdadero carácter de Satanás. Era necesario permitir que continuara su inescrupuloso y fraudulento curso de acción hasta que se revelara como el verdadero acusador, el cual, mis queridos hermanos, lo hizo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando permitió o influyó tanto en las mentes humanas, o él mismo estaba ahí ante la multitud clamando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, para dar muerte al Hijo de Dios. Y el verdadero carácter, el universo estaba a la expectativa de cuál iba a ser la decisión que Jesús estaba tomando, o el desenlace de toda esa situación. Y al final, hermanos, se dio cuenta que Lucifer tenía un plan muy catastrófico para el universo entero, y era destronar a su creador.
No se podía presentar de una vez al principio. Alguien puede decir, ¿por qué si Dios en su inmensa sabiduría sabía todo lo que iba a pasar y aniquiló inmediatamente el mal cuando surgió? Hubiese sido Dios calificado como un Dios tirano. Y entonces el universo no hubiese respetado a Dios por su amor y su bondad y por todo lo bueno, sino por miedo. Así como influye muchas veces el ser humano en otras mentes por miedo. En el acto final, Satanás perdería todo el afecto del universo leal. La muerte del Hijo de Dios desenmascaró por completo al engañador. Y ahora, mis queridos hermanos, Satanás ya no tiene excusa por el pecado que ha cometido. Y así, mis queridos amigos, hermanos, aquel ser humano que sigue la línea del pecado, a pesar de que Dios lo ha llamado una y otra vez como el Padre terrenal, pues ahora, mis queridos hermanos, llegará un momento en que Dios ya no podrá hacer nada por él. De tanto haber confrontado al Espíritu Santo, de haber resistido al Espíritu Santo, de no haber aceptado el llamado de Dios. Pues hoy, mis queridos amigos, hemos entrado en otra etapa de nuestra vida porque ha empezado a correr otro año. Necesitamos dar ese espacio, esa oportunidad a nuestro Señor Jesús para que su amor sea manifestado a todos y de esta manera poder alejarnos del pecado, poder recibir la justicia de Cristo, dejar a un lado las excusas. Adán y Eva tomaron para sí aquella ropa de higuera y dijeron, bueno, por esto y por esto. Pero mis queridos hermanos, el Señor Jesús nos da la oportunidad de obtener el vestido de la justicia de Cristo, la piel del Cordero. Y este es el perdón de nuestros pecados, de ser presentados ante el Padre como limpios. Así que es un llamado para todos nosotros, poder prestar atención, mis queridos amigos, a todo el recorrido que este ángel, que era muy inteligente, muy hermoso en su parecer, ha tenido. Y así es el recorrido que todo aquel que está lejos de Dios está siguiendo. Pero por eso estamos siendo advertidos. Así que, mis queridos amigos y hermanos, es un llamado para ustedes. De mi parte, que el Señor les bendiga a todos. Es mi mejor deseo en Cristo Jesús. Amén. Agradezco a todos por habernos acompañado en este servicio. Vamos a pedir la bendición y dirección de Dios. Invito a que inclinemos el rostro y así pedir la bendición de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santo y glorificado es tu nombre. Te damos gracias, bendito Dios, por tus tiernos cuidados, porque según la multitud de tus misericordias, aún no hemos sido consumidos. Porque a pesar de nuestras maldades, nos envías siempre la oportunidad de estar en paz contigo. Ayúdanos a que este día lo podamos aprovechar, haciendo lo que a ti te agrada, pudiendo avanzar, Señor, en una comunión más estrecha contigo. Bendice a nuestros amigos que han compartido el estudio de esta hora. Quédate con nosotros, Señor, y bendice la obra que se realiza. Te lo pedimos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, no se pierdan nuestra próxima transmisión basado en la matutina El Cristo Triunfante. Se despide de vosotros vuestro amigo y hermano David Cruz. Bendiciones.